En el año 2000, Grecia enfrentaba desastrosos índices financieros que mantuvo ocultos a la Unión Europea, y es que era el país con más inflación en toda la eurozona. En el año 2004, en el gobierno de Kostas Karamanlis, este aumentó el número de funcionarios y de prebendas. 5 años después, en el 2009, el incremento salarial era de más de 70%, brindaban pensiones innecesarias y tenían una evasión fiscal preocupante. También aumentaron el gasto público, que fue maquillado, que generó que hubiera una brecha en cifras oficiales y en las cifras reales. El grupo financiero Goldman Sachs era el encargado de maquillar la deuda de Grecia. Estos tenían una deuda en euros, en yen y en otras monedas. Al ser parte de la Unión Europea, no están obligados a informar de las deudas que son contraídas en otras monedas. Es por eso que el país y la Unión Europea no tenían conocimiento de la situación económica de Grecia. Ahora hablaremos del desarrollo de la crisis griega. En el 2010, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea, también conocido como la Troika, le ofrecieron un plan de ayuda a Grecia por 110.000 millones de euros. A cambio solicitaron un plan de ajuste fiscal en los siguientes 10 años. Bueno, este fue un préstamo total que le hicieron para que Grecia pudiera pagar su deuda. Y un año después, le añadieron a la cuenta 130 millones de euros y también le añadieron 48 millones para los bancos. Bueno, todo esto no tuvo éxito y entonces en el 2012 se añadieron otros 82 millones de euros y esto dio un total de 370 millones de euros. Y esto equivale al PIB de Perú y de Ecuador juntos. Lo que está pasando ahorita en Grecia es que la Unión Europea está tratando de aislar el euro de los problemas de Grecia. A la Unión Europea no le conviene que Grecia vuelva a su moneda original, quiere que siga siendo el euro su moneda y por eso la eurozona, que es un grupo de países conformado por Holanda, Finlandia, Francia, Italia y España, le impuso condiciones para prestarle 86.000 millones de euros en los próximos 3 años. Grecia aceptó estas condiciones y el acuerdo que le puso la eurozona fue que aumentara sus impuestos, que recortara las pensiones, que asegure la independencia de su INDEC y que aporte recortes de gastos automáticos. También este acuerdo establece que para finales de octubre debe legislar una reforma laboral que reduzca el poder de sus gremios y que incluya un extenso programa de privatizaciones. Después del rescate proporcionado por la Troika, que sumaba más de 370.000 millones de dólares, Grecia tuvo una nueva alternativa de gobierno, de la cual salió electo Alexis Tsipras del Partido Radical de Izquierda. Con él y en su época habían 2 opciones viables para poder superar la crisis económica. En primer lugar estaba devaluar la moneda, pero como pertenecían a la Unión Europea, devaluar el euro significaba problemas para no solo la economía griega, sino para otras economías que lo utilizaban como moneda. La segunda opción era salir de la eurozona. Al salir de la eurozona, se deslindaban totalmente de la Unión Europea y se declaraban para poder solucionar sus problemas solos. Pero esto, al salirse, podía debilitar la percepción que se tenía sobre el euro y una mala imagen, o una imagen negativa. Por lo tanto, sabemos que hubo muchas consecuencias durante la crisis económica de Grecia, pero dentro de las más importantes tenemos la incertidumbre que había sobre la economía y la situación del país, la migración económica en la que empresas y personas sacaban sus inversiones y el capital de los bancos griegos debido a la situación. En tercer lugar tenemos la corrupción, que sabemos que fue una de las razones por las que se originó la crisis, porque se pagaban demasiados salarios o una alta cantidad de salarios a los funcionarios públicos. En cuarto lugar tenemos la delincuencia y la violencia.
En quinto lugar tenemos el descuido de los organismos de salud. Y por último tenemos el debilitamiento del organismo democrático institucional. Durante del 2010 al 2015 pasó todo esto. Y más tarde, hacia el 2015 y la actualidad, se ve que Grecia tiene solamente dos opciones. La primera es continuar con el rescate de la troika, que sigan dando dinero y seguir endeudándose, pero teniendo obviamente recortes hacia sus ciudadanos, como impuestos, intereses, algo que los ciudadanos griegos no pueden ya soportar. Y por último está declararse en bancarrota, en donde dicen que ya no pueden pagar su deuda y se declaran una nación en quiebra. Por lo tanto, se perdería la nación y tampoco sería una buena opción para Grecia. Yo les voy a hablar acerca de la crisis de deuda de América Latina. A este periodo también se le llama como la década perdida de Latinoamérica. Bueno, esto fue una crisis financiera que tuvo su boom en los años 80. Bueno, sus antecedentes están en los años 60 y 70, con países como Brasil, Argentina y México principalmente. Esto fue debido a que estos países querían tener un gran desarrollo en sus industrias e infraestructura, querían crecer como países. Eran países que estaban un tanto cerrados a la economía mundial. Bueno, y finalmente aquí decidieron abrirse frontera. Sin embargo, entre los años de 1975 y 1982, cuando en todo el continente latinoamericano se cuadruplicó la deuda externa, pasó de 75,000 millones de dólares a 312,000 millones de dólares. Uno de los factores que causó esta crisis o caída fue una recesión económica y también por la crisis del petróleo de 1973. Esta crisis del petróleo de 1973 se debió a un conflicto armado que hubo entre países del Medio Oriente y por lo tanto la actividad petrolera se redujo en prácticamente todos los países que exportaban e importaban, por lo que la actividad se vio muy reducida y los países obviamente se vieron muy afectados, incluyendo a México e inclusive a Estados Unidos. Esto generó que las tasas de interés en Estados Unidos se alzaran y por lo tanto en Europa también, por lo que las deudas en Latinoamérica también aumentaron. Hola, mi nombre es Marcos y vamos a profundizar acerca de lo que pasó en la crisis de deuda de América Latina. Para eso hay que remontarnos primero al Medio Oriente, en el año de 1973. Acá de pasar una guerra, un conflicto entre Israel y la parte árabe que trataba de liberar a Palestina, ¿no? Que según ellos habían sido una imposición y que se quemó, pero bueno, son puntos y aparte. Realmente lo que nos interesa de esta guerra fue la repercusión que tomó la OPEP para Estados Unidos y sus aliados por haber apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur, que fue dejarle de vender petróleo a Estados Unidos y sus aliados. Esto provocó que la oferta de petróleo se diera una reducción muy importante, lo que provocó una inflación de los precios. Entonces, ¿esto a qué país iba a beneficiar? A los países productores de petróleo que no eran árabes, como por ejemplo los países latinoamericanos, que fue México, que fue Venezuela, que fue Brasil, etcétera, etcétera. Esto que provocó un alto crecimiento en América Latina a principios de los años 70. ¿Por qué? Porque tu principal materia de exportación está muy cara y aparte lo único que le podían comprar petróleo era América Latina. Por lo tanto, estos países latinoamericanos empezaron a tener un crecimiento muy alto. Aparte de eso, las tasas de interés de Estados Unidos están en un nivel muy bajo. Esto provocó dos efectos especiales. Uno, que los países latinoamericanos empezaran a pedir muchos préstamos. Y dos, que viniera capital extranjero a causa de las bajas tasas de interés en Estados Unidos, vinieran a invertir a América Latina que tenía más rendimiento. Esto provocó un boom económico muy fuerte en América Latina a principios de los años 70. Pero no sabíamos, o realmente América Latina nunca se preparó para lo que iba a venir más adelante. Porque en el año de 1982, ya entrando a la década de los 80, hubo un cambio en el contexto económico muy fuerte, lo cual saltaron todas las alarmas. ¿Por qué? Porque nadie lo previó. Uno de ellos fue los shocks del precio del petróleo.
el precio del petróleo de pronto se fue a la picada y realmente países latinoamericanos que se habían confiado de que iban a vivir de petróleo todo el tiempo, de pronto dejaron de tener su principal materia de ingreso. Segundo punto, el dólar se apreció el dólar. Esto es un problema, ¿por qué? Porque es una moneda que no controlabas. Y la mayor parte de los préstamos que había pedido América Latina en los 70s habían sido en dólares, por lo tanto la deuda se elevó mucho más. Y aparte para acabarla, Estados Unidos también, según esto, por el crecimiento económico, decide aumentar las tasas de interés. Estas tasas de interés provocó que todavía los intereses de las deudas que tenía América Latina fueran creciendo, porque las tasas eran de interés variable. Entonces, esto le dio la torre total y completamente a América Latina, lo que provocó que entraran en crisis. Bueno, nuestras conclusiones son que las dos crisis fueron por endeudamiento. En el caso de América Latina fue porque quiso crecer de una manera demasiado rápida sin realmente hacer un diagnóstico de cómo iba a ser el crecimiento. Y en el caso de Grecia fue porque nunca demostró realmente cuáles eran sus estados financieros, lo que creó muchísimos problemas, creándole una gran inflación. Los dos se endeudaron porque América Latina estuvo pidiendo préstamos para este crecimiento y Grecia, al no poder mantenerse a este nivel, terminó teniendo también que estar pidiendo prestado. Los dos, al pedir prestado, recibían unos tipos de órdenes, de regímenes, que los obligaban a cortar varios gastos y cosas que afectaban también al país. Entonces, esto lo que hace es que a las dos las une en la parte de que los créditos que les concedían podían ser con intereses variables. También se encontraban trabajando con una moneda que no era de su control. O sea, para el caso de América Latina estaba el dólar y para el caso de Grecia estaba el euro, que no solo depende de ese país. Y también lo que hacía era que exponían a los bancos internacionales a tener problemas también ellos. Entonces, esto provocó un gran problema por las dos partes.